Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación y por mostrar también parte de la vida humana, quizás, de los que están inmiscuidos, o que estuvieron inmiscuidos en la independencia de México, ¿no? Sí, así es. Cuéntanos parte de esta historia. Bueno, el protagonista de esta historia es un personaje ficticio, se llama Francisco J. Ruth. Él nace en la ciudad de Valladolid y es hijo de un militar que se llama el conde de Casa Ruth. Ajá. Entonces, él lo obliga a estudiar la carrera militar, pero no es su vocación. Entonces, su vocación es ser arquitecto, precisamente. Mi profesión es arquitecto. Okay. Entonces, se va a estudiar a la Academia de San Carlos en la Ciudad de México y luego, para continuar su formación artística, va a España. Pero ya estando en España, se encuentra con las invasiones napoleónicas. Okay. Entonces se va a Inglaterra y estando ahí en Inglaterra cumple los 30 años de edad. Entonces es 1812, entonces es pleno movimiento de independencia. Okay. Entonces durante su juventud él fue muy amigo de Agustín Iturbide. Crecieron juntos, pelearon juntos, hicieron muchas cosas juntos y continuaron la comunicación. Entonces Agustín Iturbide lo invita a que regrese a la Nueva España para luchar desde el lado realista. Entonces él, como está frustrado como artista, llega a creer de que hizo mal en desobedecer a sus padres. Ok, a lo que le habían querido inculcar de la carrera militar, ¿no? Exactamente, ajá, esa es la idea. Entonces él toma el barco de regreso y llega a Veracruz. Entonces, estando en Veracruz, llega a la Ciudad de México, donde se encuentra con el virrey Calleja, y le asigna la misión de defender Acapulco de los ataques de José María Morelos. Okay. Básicamente lo interesante de toda esta, esta novela, de lo que tú has logrado plasmar, es el tratar de ver a estos personajes desde un punto de vista más humano, ¿no, sí, Víctor? Donde no solamente se le vea como el héroe, sino pues este mismo héroe era un ser humano, donde cometía errores, donde tenía también ambiciones, donde también tenía ciertos intereses en la misma independencia, y no mostrarlo nada más como aquella figura de héroe que está en la parte alta y que es como pues, la imagen a seguir, ¿no? Lo muestra desde un lado más humano. Así es. Por ejemplo, en el caso de José María Morelos, la historia nos cuenta de que la campaña de Morelos fue grandiosa desde que comenzó hasta después del Congreso de Chilpancingo. Ajá. Después del Congreso de Chilpancingo, la carrera de Morelos comienza a venir en declive hasta que lo capturan. Pero por lo general los libros de historia tradicionales no exploran a profundidad qué fue lo que ocurrió entre la derrota en Valladolid, en las Lomas de Santa María, hasta el momento en el que lo fusilan. Entonces, ahí en ese trayecto ocurren una serie de intrigas, ocurren una serie de actitudes derrotistas también por parte de los insurgentes. Frustraciones. Malas decisiones. Por ejemplo, le quitan el mando de generalísimo a Morelos y se lo dan a Rosáins, que era el secretario de Morelos. Rosáins es un villanazo que está totalmente olvidado. Yo lo clasificaría prácticamente a la altura de Victoriano Huerta, de tan traicionero que fue para su bando. Ahora, todas estas investigaciones, ¿cómo las logras tú sacar? A partir de libros, a partir de libros, porque lo que estás tú manifestando en este libro de Sed de Independencia tiene que tener un fundamento, y este fundamento ha sido investigado, ¿no? Tiene una amplia bibliografía, está basado en historiadores como Alfonso T. Casabre, Silvio Zavala, Andrés Enestrosa, y también los historiadores de aquella época, como por ejemplo Carlos María de Bustamante, que fue periodista y que fue también diputado del Congreso de Chilpancingo. ¿Aquí más tengo? Tengo también México a través de los siglos. Y una serie de fuentes históricas. ¿Cuánto tiempo de investigar? 3 años. 3 años de investigar. 3 años de Estamos hablando de que el trabajo que hoy vemos plasmado en este libro tiene más de 3 años de trabajo. Sí, así es, mucho más de 3 años de trabajo. ¿Y te fue complicado, te fue difícil el sacar toda esta información? Mucho, porque mientras que más me iba adentrando a la historia, más salía, más complejidad. Entonces era más esforzarse también en hacer que la historia fuera veraz y creíble. ¿Te encontraste con gente que
en el camino que a lo mejor no quisieran que contaras la historia de esta forma, porque No. es hasta cierto punto el mostrar otra imagen de los mismos héroes, ¿no? Pues yo considero que no es peligrosa. Yo pienso que los intereses no se afectan absolutamente de nadie, porque al final de cuentas se muestra tal como pasó. En aquel momento ganaron los realistas, aunque al final de cuentas acaban ganando los insurgentes. Y el protagonista, aunque empieza siendo realista, cuando conoce a Morelos después de la derrota de Acapulco, se convierte en insurgente, porque él en Europa aprendió la ideología liberal. Entonces él le encantaban los libros prohibidos y se los devoró. Entonces cuando se encuentra con el proyecto de Morelos, se siente atraído y cambia. Aquellos que estaban en la lucha de independencia mostraban una cara, y los que luchaban contra la independencia mostraban una totalmente diferente. Una totalmente diferente, ya fuera porque estuvieran a favor del rey o porque no creyeran en el proyecto de Morelos. Entonces en aquel momento, como pasa en la actualidad con la política, había mucho mito, por ejemplo, mucho miedo también, porque era la total incertidumbre de qué va a ser de México si se hace un país independiente. Y si luchamos, ¿qué? Y si no luchamos, ¿qué pasaría? Es algo similar a lo que pasa hoy en día, ¿no? Es algo similar a lo que pasa hoy en día, y de hecho también con las matanzas, porque Morelos hizo también sus matanzas, menos que Hidalgo. Las de Hidalgo sí fueron brutales, y mataban españoles. Hubieron unas masacres espantosas en Valladolid, aquí en Morelia, en Guadalajara. Cosa que no se contaba, ¿no? Cosa que no se contaba, o cosa que viene tan resumido en los libros, que siempre los libros de texto, que no nos damos cuenta de ello. Como que también parecen como si fueran, como si se trataran de ocultar los errores de los personajes. ¿Por qué recomendarías el libro, Víctor Manuel? Porque aparte de ser una novela histórica, épica, es una novela que es entretenida, es una manera muy amena de aprender historia de México y de entretenerse. ¿Un lenguaje sencillo? Es un lenguaje sencillo, está narrado en primera persona, entonces también es un retrato bastante intimista. ¿Te fue complicado, difícil encontrar el apoyo para poder hacer la publicación? Bueno, sí, porque en realidad he tenido problemas para conseguir el dinero. Tengo maestría, tengo licenciatura en arquitectura, entonces también ha sido complicado el mercado laboral. Claro. Oye, ¿muestras algo personal en esta obra? Sí, definitivamente, mucha proyección, también muchas experiencias, muchas anécdotas, mucha noticia también de periódico, de la realidad. Entonces lo que hago es analizar lo que está pasando en la época actual y tratar de darle la comparativa de qué es lo que pudo haber ocurrido en el siglo XIX. Entonces, pues recomendado, yo creo, para todos, ¿no? Y aquellos que están a lo mejor en la cuestión de la primaria y la secundaria, pues mucho más, y para poder tener un mejor entendimiento de lo que fue esta lucha de independencia, entenderlo desde un punto humano y poder sacar una conclusión ya más sólida y personal, ¿no? Mi sitio de Facebook es Víctor Manuel López Ortega completo. Entonces tengo sitio para los amigos y sí, perfil artístico. También tengo cuenta de Twitter que es @VLOMLOOR, y también tengo mi blog que se llama desvariosdelarazón.blogspot.com. Entonces ahí pueden encontrar noticias, manera de descargar la novela, manera de comprarla. Manera de descargarla es muy interesante porque además de que es más económica, la tienes inmediata y no tienes que esperar que te llegue precisamente el libro para poder disfrutar de él. Nuevamente, gracias, mucho éxito y mucha suerte. Muchas gracias. Muy bien, nosotros vamos a continuar con mucho más. Esto es Fin de Semana.